firmes en la libertad. Todo aquel que pone su fe en Jesucristo como Señor y Salvador es liberado de las esclavitudes en las que se encontraba sin Cristo. Todos los yugos, las cadenas, las ataduras, los grilletes y las prisiones que le esclavizaban son deshechos por la redención que Cristo concede a todos aquellos que se entregan a Él por la fe. Algunas de esas condiciones esclavizantes que las personas sin Cristo sufrieron o sufren son las siguientes. Esclavos del pecado. Juan 8:34 dice: Jesús les respondió: de cierto les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Esto significa que antes de Cristo una persona no tenía la fuerza suficiente para resistir al pecado. Sin Cristo esa es la condición. La persona es esclava del pecado y no puede resistirse a no pecar. Otra esclavitud que tienen las personas sin Cristo es que son esclavos del diablo. Como lo dice Juan 8:44, dice así: ustedes son de su padre el diablo y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así es que todo aquel que practica el pecado se hace esclavo no solo del pecado, sino también se hace esclavo del diablo. Es entonces el diablo o Satanás el que le tiene bajo su poder y bajo su dominio. Otra esclavitud que sufren las personas sin Cristo es el temor a la muerte. Romanos 2:15 en la Reina Valera contemporánea dice al respecto: y de esta manera liberará a todos los que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Esto significa que la persona sin Cristo está condenada a muerte eterna, pero no solamente tiene esa condenación, sino que vive bajo ese temor. La persona sin Cristo no quiere morir, o tal vez se crea muy valiente, pero cuando se aproxima a ese momento de partir de la vida terrenal, le asalta un temor, porque ese temor es la conciencia que le hace saber que si muere sin Cristo tendrá condenación eterna y se vuelve una esclavitud. Otra esclavitud es a la ley. Gálatas 5:1 en la traducción al lenguaje actual dice al respecto: Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Sin Cristo, una persona vive esclavizada a realizar acciones para justificarse delante de Dios. De alguna manera, la persona trata de ganarse el favor de Dios. Piensa que Dios le va a compensar por sus buenas obras y también que le va a castigar por las malas obras. La realidad es que sin Cristo, nada de lo que haga una persona le puede agradar a Dios. Ninguna acción puede justificar al hombre. Así es que sin Cristo, la persona vive esclava a la ley, tratando de hacer cosas cuando quiere agradar a Dios, pero nada de lo que haga le va a conseguir el favor ni la gracia de Dios, porque esos son gratuitos. Así es que esa es la condición en la que vive todo aquel que no ha depositado su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Vive esclavizado a muchas situaciones que le impiden vivir una vida plena y abundante, la vida que solo Cristo puede dar. En cambio, el creyente en Cristo
puede vivir libre de toda situación esclavizante y ser verdaderamente libre. El creyente en Cristo puede, por el poder del Espíritu Santo, resistir toda tentación. Cristo le ha liberado de la muerte y de la condenación eternas. Le ha hecho libre del poder de Satanás. Solo la redención de Jesús le salva del juicio y del temor a la muerte. El cristiano ya no vive bajo la ley, ya no vive afanado por tratar de hacer cosas para ganarse el favor o la salvación. Vive bajo la gracia. Esto último no significa que el cristiano no debe cumplir con los mandamientos morales de Dios. Claro que los debe cumplir, pero si llega a fallar en su cumplimiento, la gracia de Dios le perdonará y le restaurará y no sufrirá la paga del pecado, que es la muerte, porque esa paga ya fue cubierta por Cristo en la cruz. Por ello la Biblia nos dice en Gálatas 5:1 lo siguiente: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Así es que la exhortación que Dios nos hace a través de su palabra es a que vivamos libres del poder y de la paga del pecado, libres del dominio de Satanás, libres del temor a la muerte, libres de la condenación al quebrantar la ley. Esa es la libertad a la que el Señor nos ha llamado. No volvamos a esclavizarnos nosotros mismos. A veces la misma persona, el creyente, se vuelve a atar, a echar cadenas sobre sí por la ignorancia de que Cristo nos ha hecho verdaderamente libres. Vivamos firmes entonces en esa libertad. Oremos a nuestro Señor. Gracias te damos, Padre, por hacernos verdaderamente libres en Cristo Jesús de todo lo que nos esclavizaba: el pecado, Satanás, el temor a la muerte, el afán por justificarnos a nosotros mismos. De todo eso, Señor, nos has liberado en Cristo Jesús. Y gracias porque Jesucristo pagó el precio necesario para que seamos libres de todas estas cosas. Y Él nos ha hecho verdaderamente libres. Y por eso, Señor, estamos más que agradecidos contigo por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia que nos ha liberado. Te damos toda gloria, Señor, toda honra y toda alabanza en el nombre de Jesús. Amén.